Dios los bendiga. Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 3, versos del 1 al 12. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice el título bíblico, la lengua. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevados de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Padre amado, muchas gracias. Ayúdame, bendíceme, dame sabiduría. Espíritu Santo, habla a través de mí para hablar esta preciosa verdad para la gloria y la honra de Jesús. Espíritu Santo, llena este lugar con tu poder. Bienvenido seas. Por favor, precioso Espíritu Santo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Y toda gloria y honra solamente sea a Jesús de Nazaret. Amén y amén. La lengua. Este pequeño miembro, como dice la palabra del Señor, con esta lengua bendecimos y con esta lengua maldecimos. Es increíble, ¿verdad? Dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Vemos en el mundo domadores que doman serpientes súper venenosas como cobras, los doman, los adormecen, aún ellos ponen su boca en la boca de la cobra y la cobra nada les puede hacer, ¿verdad? Doman a estos animales que verdaderamente son venenosos y matan a la gente. Con una simple mordida pueden acabar con la vida aún de los animales más grandes. Increíble, pero el hombre los doma, los controla, los dirige, y el hombre hace lo que el hombre quiere que hagan. Estos animales hacen. Hombres que doman a leones, a tigres, a osos, a serpientes venenosas. Es increíble, el hombre lo hace. Pero sin embargo dice la Biblia que el hombre no puede domar su lengua, no puede controlar su lengua. Porque con esta lengua maldecimos y bendecimos a Dios. Es increíble que aún los cristianos que conocemos la verdad, no podemos domar nuestra lengua. Quisiéramos controlar muchas veces, pero muchas veces con nuestra lengua hacemos mucho daño. Hacemos mucho daño. Dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Yo tenía caballos. Y ponía usted el freno en la boca del caballo y dominaba y controlaba al caballo y lo dirigía para donde usted quería ir. Y no solamente a los caballos, también a las vacas. Usted le pone un anillo
en la nariz y controla a esa vaca para donde usted quiere llevarlo, lo lleva. Pero increíblemente, usted no puede controlar su lengua. Y cuando yo miro esto es terrible. Me ha pasado a mí mismo. Y a cualquiera le puede pasar. Que a veces uno dice cosas que verdaderamente nunca jamás debió haberlos dicho, ¿verdad? Que nunca jamás debió uno haberlos dicho. Jamás. Nunca. Porque a veces una simple palabra separa a las familias para siempre. Separa las vidas de los seres humanos para siempre. Hay padres, madres que maldicen a sus hijos, a sus hijas. Y los maldicen con tal maldición que esos hijos, hijas, por más que perdonan a sus padres, se alejan y se alejan para siempre. Hace tanto daño el maldecir. Aunque el ser humano no haya nacido, pero mientras esté en el vientre de su madre, si ese ser humano es maldecido, ese bebé es maldecido, verdaderamente va a haber unas consecuencias, va a sufrir. Va a haber una consecuencia porque afectó a esa madre y afectó a ese hijo también. Que muchas veces se pregunta a usted por qué. Oh, era tan simple. Ni siquiera había nacido. Estaba en el vientre de su madre. ¿Qué va a escuchar? No, mentira, ese bebé escucha. Qué terrible es la lengua, ¿verdad? Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Contamina todo el cuerpo. ¿Sabe? Los científicos dicen que en el cerebro hay una especie de una glándula, algo así, que controla la lengua, controla el movimiento de la lengua, y con eso controla todo, se controla el ser humano. Es una glándula que está en el cerebro. O científicamente el nombre exacto no sé, pero controla todo el movimiento del cerebro. Todo lo que, lo que va a hacer lo que va a decir y hacer la lengua, esa glándula en el cerebro, controla a ese ser humano. Y es tan pequeño que increíblemente puede bendecir o puede destruir la vida de ese ser humano para siempre. Por eso es importante, hermano, hermana, que nosotros nunca tratemos o digamos o usemos nuestra lengua para maldecir a nadie. Por más difícil, dolorosa que sea la situación, déjelo a Dios. Dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Deje que Él haga las cosas. No se meta usted a hacer su propia venganza. ¿Sabe? David decía, es mejor la justicia de Dios que la justicia de los hombres. David prefería ser juzgado por Dios, aún en medio de su pecado, ser juzgado por Dios, porque él sabía que Dios era un Dios justo, mientras que el hombre no. Y la justicia de Dios iba a ser perfecta para David, cualquiera fuese la justicia, el juicio que Dios ponía sobre la cabeza de David. Pero comparativamente con el hombre, porque el hombre es cruel, el hombre es vengativo, el hombre es malo. La tendencia del hombre es hacer daño. Pero dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Yo he escuchado muchas veces que dicen, sí, yo perdoné, pero no me he olvidado de lo que me ha hecho. Y un día me vengaré de ello o de ella. Qué terrible, ¿verdad?
Qué terrible que esa persona puede seguir y vivir con esa venganza dentro de su corazón, creyendo que en un momento oportuno se vengará y destruirá esa vida. Porque en algún momento esa persona le hizo daño. Pero, mis queridos amigos, usted no puede vivir con la venganza dentro de usted porque se hace daño. Es mejor perdonar. Cuando usted perdona, el primer bendecido va a ser usted, porque usted está confesando con su boca y va a ser bendecido completamente. Dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Dice: con ella bendecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Mis hermanos, tenemos que cuidar nuestra lengua. Mire, vamos a comenzar un año nuevo en unas horas más, un día más. Estaremos festejando un año nuevo. Dios ha permitido que hayamos llegado hasta aquí. Dios nos ha dado una oportunidad de vida. Y lo menos que tenemos que hacer en este año es hablar de Dios. Es hablar de Dios, bendecir a otros hombres y mujeres que verdaderamente necesitan conocer de Dios. Quizás aquellos enemigos que usted ha planeado, ha deseado en su corazón, aunque no lo ha dicho. Nunca hablarles de Dios, por la razón que fuese, hable de Jesús. Hable de Jesús, porque ellos también merecen conocer a Cristo, merecen ser salvos. Mire, en el mundo todos pasamos pruebas fuertes, terribles, ¿verdad? Dolorosas, venganzas, cosas terribles. Y hemos hecho daño y nos han hecho daño verdaderamente. Y quisiéramos que nunca hubiesen sucedido, ¿verdad? Quisiéramos que nunca hubiesen sucedido, que nunca hubiésemos hecho daño. Pero lo hicimos. ¿Qué nos queda entonces? Pedir perdón. Pedir perdón. Y nunca más volverlo a hacer. Pedir perdón y seguir para adelante. Y no mirar atrás para volver a pecar. Es terrible cuando el hombre peca. Se pone iracundo, lleno de maldad. Dice y habla y maldice. Pero pasado un momento se da cuenta que hizo mal. Que hizo mal. Y muchas veces, por más que trate, no podrá arreglar nunca lo que hizo. La situación es dura para aquellos que verdaderamente cometemos ese gran error de no controlar nuestra lengua. Pero también hay hombres y mujeres positivas que aun mirando que todo se acaba, que no hay salida, usaron esa misma lengua para hablar con fe. Para hablar con fe. Y Dios los bendijo. Mire, Churchill, en la Segunda Guerra Mundial, cuando atacaban Inglaterra, este gobernante inglés le dijo a su pueblo, a la Fuerza Aérea: no se rindan. Nosotros ganaremos la guerra. Le decían los pilotos: estamos perdiendo combustible, no tenemos más combustible, caeremos. Y él le dijo: resistiremos, aún sin combustible, volaremos y ganaremos la guerra. ¿Y qué pasó? La fe de este hombre Churchill se han escrito en libros, se han dicho en testimonios, y la valentía del liderazgo de un hombre pudo ganar y vencer la guerra, vencer a la Fuerza Aérea alemana. Y Alemania no pudo destruir Inglaterra.
por la valentía, por la fe de un hombre que usó su lengua para bendecir a su pueblo en medio de una guerra, en medio de un desastre, en medio de que él sabía que no podían hacerlo de otra manera, sino por fe. Este hombre creyó y Dios honró su fe. Dios lo bendijo. Habría que contar tantos testimonios de hombres de fe, de mujeres de fe. Una vez me senté con un hombre, un abogado. Este abogado, su hijo tuvo un terrible accidente. Un terrible accidente, casi comenzando la adolescencia. El carro los atropelló y arrastró a su hijo. Pegado al carro, lo arrastró de tal manera que peló toda su nariz, desapareció su nariz, le peló la cara, lo arrastró. Y el niño quedó, el muchacho quedó gravemente herido. Se demoraron en atenderlo y la infección fue aún más terrible y lo llevaron a emergencia. Y cuando llegaron, los médicos le dijeron: señor, su hijo está completamente grave, ha pasado mucho tiempo, la tierra, el polvo se ha metido en esta herida, él tiene una infección terrible, no le garantizamos nada a usted, absolutamente nada. Su hijo puede morir esta noche. El padre cristiano, llorando, le dijo a los médicos: doctores, mi hijo es cristiano, yo soy cristiano, creo en un Dios de milagros. Creo en un Dios de milagros. Y creo que Dios hará un milagro usando la mano de ustedes, sean cristianos o no, pero Dios va a usar la mano de ustedes para que puedan curar, limpiar, coser, cortar, lo que tengan que hacer. Pero mi hijo no morirá. Mi hijo se va a sanar completamente y Dios va a producir nuevos cartílagos, nueva piel, y mi hijo va a salir de este hospital sano completamente. En esta circunstancia los médicos pensaban: claro, este hombre está herido, su hijo se está muriendo, pues lo menos que tiene que decir es eso, ¿verdad? Menospreciaban la fe de este hombre, de este padre desesperado, pero estaba creyendo en Dios, que Dios podía hacer este milagro. Lo operaron, él se fue a un cuarto, dice, a orar y a llorar a Dios. Mientras duró la operación, él estaba clamando, llorando y rogando a Dios que Dios use a la mano de estos médicos, enfermeras, para que hagan el mejor trabajo para su hijo, porque él creía que Dios podía devolverle una nariz nueva y no iba a necesitar ninguna nariz ortopédica. Oraron, lo operaron, lo cerraron todo. Y la fiebre seguía. Y al día siguiente en la mañana, la fiebre bajó completamente. Este padre no salió del hospital hasta que la fiebre bajó completamente. Días pasaron. Dice, cuando volvieron a revisar la herida, abrir para limpiarlo, se encontraron con que algo sorprendente había. La piel estaba creciendo. Pero no tenía nariz, porque lo había roto en el accidente, no tenía nariz, pero estaba creciendo. Los médicos dijeron: esto es imposible, vamos a ver unos días más. Pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas, comenzó a crecer completamente. Sabe, para no hacer tan larga la historia, al momento final, cuando sacaron las vendas, la nariz estaba completa y finalmente se completó totalmente la nariz, la piel que faltaba en su cara, todo. Mejor que una cirugía plástica, decía este hermano. Y finalmente, el muchacho, después de algún tiempo, salió del hospital completamente sano. Completamente sano. Mire usted, había perdido la nariz. Y Dios hizo este milagro por tan solo la fe de su padre, que confesó con esa lengua que él bendecía y maldecía, confesó a Dios, creyendo que Dios iba a hacer un milagro en la vida de su hijo y que Dios le iba a devolver una nariz nueva, mejor que antes. Y así fue. Yo conocí ya a un hombre
entrando a la universidad. Y hoy ese muchacho que tuvo un accidente terrible es un abogado. Es un prominente abogado. La fe de su padre, el llanto, el clamor a Dios. Dios escuchó. Y con esa lengua alabó y glorificó el nombre de Jesús. Y Dios hizo el milagro. Mis hermanos, que en este año 2023 usemos nuestra lengua para bendecir a otros, para bendecir nuestras vidas. Y evitemos de usar nuestra lengua para maldecir, para herir, sino usemos nuestra lengua para bendecir. Yo lo animo en este día. Yo lo animo, mi hermano, mi hermana. La vida de los cristianos no es fácil. Tenemos pruebas, situaciones difíciles, pero aquí vamos caminando, vamos pagando un precio cada día. Vamos pagando un precio y caminando de la mano del Maestro, caminando de aquel que venció la muerte, porque hay momentos y días que quisiéramos dejar todo, ¿verdad? Pero ahí está la mano del Señor. Y cuando ya no podemos ni caminar, el Señor literalmente nos carga y nos hace avanzar al otro lado del camino. Quizás no puede ni levantarse usted, esté en su cama lleno su almohada de lágrimas, rogando a Dios por un hijo ingrato o por una hija ingrata, o por un esposo que se ha ido, o por una esposa que ha abandonado sus hijos. Ahí está usted rogando a Dios para que Dios tenga misericordia y lo ayude a avanzar. Voy a acabar con esto. Yo miré el testimonio de un hombre del Uruguay. Este hermano cristiano, matrimonio cristiano, se fue a trabajar como todos los días. Y cuando regresó, no encontró a su esposa. Lo curioso y lo raro es que su esposa se había llevado su ropa. Las niñas y el hijo pequeños estaban ahí. Pero no estaba la ropa. Cuando él comenzó a buscar, no estaban sus documentos. Y él inmediatamente fue a la policía a reportar, pensó que lo habían raptado a ella. Pero sabe que mientras él trabajaba, ella salió del país ese día. Se fue. Dejando a sus hijos pequeños, 2 niñas y un niño. Se fue. Se fue del país. Se fue de su hogar. Una mujer joven dejó a su esposo, su matrimonio, dejó todo. No le importó, se fue. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Este hombre, en vez de maldecir a la mujer, se dedicó a orar por ella, a orar de día y de noche, día tras día. Y comenzó a vivir su vida. Pasó un año, pasó otro año. ¿Sabe cuántos años pasaron? Más de 13 años. Más de 13 años pasaron y casi a los 15 años él puede enterarse y descubrir que la mujer está en Estados Unidos. Mire usted, ¿cuánto tiempo pasaron? Sus hijos ya eran adolescentes todos. Y eran adolescentes y la mujer nunca llamó ni preguntó por sus hijos. ¿Usted cree que ese hombre no tenía dolor? Estaba partido de dolor, dice él, año tras año. Y él luchaba contra su propio corazón, porque había dolor y odio, y él no quería que esto se engrandeciera en su vida, sino que él pudiera perdonarla.
Y dice después de que supieron que estaba en Estados Unidos, como 2 años o 3 años más, los familiares que siempre supieron dónde estaba, nunca le dijeron a él dónde estaba. Hicieron llegar una carta que ella quería ver a los niños, a los hijos que había dejado. Habían pasado tantos años y recién aparecía esta madre a preguntar por sus hijos. La madre se escapó con un amante, hizo una vida aquí en Estados Unidos y tuvo otros hijos. El padre nunca se volvió a casar. El padre siempre estaba esperando que esta mujer regresara. Él cuenta y dice que él lloraba y decía, ella es mi esposa, yo nunca la voy a abandonar. No sé dónde está, ni lo que está haciendo, pero no me volveré a casar. El hombre nunca se volvió a casar. El hombre perdonó a esta mujer. Y finalmente los hijos en algún momento pudieron volver a ver a su madre. Pero como decía este hombre, los hijos nunca más volvieron a hacer lo mismo. Finalmente los hijos se quedaron con su padre en su país, no se vinieron a esta nación. Porque había tanto dolor, tanta ingratitud de esta mujer. A veces los hombres y mujeres tomamos decisiones terribles, decisiones fatales que hacen tanto daño. Este hombre fue padre y madre de estos hijos, los educó, los llevó a la universidad y los graduó. Y nunca se volvió a casar. Y él dice, yo aprendí a bendecir a mi esposa, a bendecir, hasta que me enteré que ella tenía un matrimonio, no sé cómo lo hizo, y vivía en Estados Unidos. Decía, no la maldigo, que Dios la ayude, que Dios la bendiga. Los cristianos, mi querido hermano y hermana, hay circunstancias muy duras y pagan un precio. Y verdaderamente es difícil. Pero la Biblia dice que el que dice que es cristiano tiene que vivir como tal. Este hombre no se volvió a casar. Este hombre dice día a día, caminó con sus hijos. En cada servicio de su iglesia, escuchó el llanto de hermanos y hermanas que lo apoyaban. Y otros que lo juzgaban. Pero ahí caminó con sus hijos en su iglesia. Fiel. Qué duro, ¿verdad? Cuando yo veí esa historia, lo leí y me partía el alma. Y me pregunté, dije, ¿cómo puede haber una madre así que deje a sus hijos abandonados por un hombre y se fue, y siendo niños y niñas? Un niño y 2 niñas tan pequeñitas, no le importó. Y ni siquiera dijo dónde estaba. Después de años, se apareció queriendo conocer qué tan grandes estaban los hijos. Y lo más duro de todo, como él dice, los familiares de ella siempre supieron dónde estaba. Pero cuando él le preguntó, nunca le dijeron nada. Él dice, yo pensé que lo habían raptado, lo habían matado. Pero dice él, no guardo rencor. Oro por ella para que sea salva de verdad. Mis hermanos, no sabemos cómo vendrá este año 2023. Oramos para que sea un año maravilloso para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia, que cada día tengamos la suficiente fuerza y la fe en nuestro Dios a quien servimos y adoramos,
que nos ayude a avanzar cada día. Porque solamente Jesús es la respuesta del hombre. Y sin Jesús, mis queridos amigos, no hay nada ni podremos hacer nada sin Él verdaderamente. Los cristianos dependemos y vivimos por Jesús cada día. Caminamos por misericordia de Él cada día. Yo lo animo en este día, mi querido hermano, mi hermana, que nuestra lengua en este año la usemos verdaderamente para bendecir y no para maldecir. Que usemos nuestra lengua para predicar, para hablar de Jesús, para bendecir, hermanos. Y antes de tomar una decisión, siempre busquemos a Dios. Si verdaderamente vale la pena tomar y hacer esta decisión. Y preguntarnos, ¿Jesucristo lo haría? ¿Jesús tomaría esta decisión? ¿Está bien que esta decisión tome yo, joven, padre, madre? ¿Vale la pena? ¿Está en los propósitos de Dios? ¿O solamente es un capricho de mí, de mi carne? Busquemos a Dios. Solamente Él será nuestra respuesta en este año que viene, mis queridos hermanos y hermanas. Alabemos con nuestra lengua, glorifiquemos a nuestro Dios cada día. Mis queridos hermanos, feliz año 2023, que Dios los bendiga grandemente. Sí, que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente. Que su fe en Jesús sea cada día más grande, y levantemos nuestra cara, levantemos nuestros ojos al cielo, mirando que nuestro Redentor viene pronto, mis queridos hermanos y hermanas. No andemos quejándonos, no andemos dudando, no andemos con miedo, no andemos mirando las noticias fatales, sino mirando a nuestro grandioso y Dios poderoso, el Santo de Israel. Porque Él nos ha prometido que volverá, y así será. Él volverá en las nubes a levantar a su pueblo. Mi querido hermano, es nuestro Dios en quien tenemos que esperar todos los días de nuestra vida. Anímese, hermano. Anímese. Que Dios le llene de fuerzas, de valentía y esperanza en este año 2023.